Bueno, entonces aquí tenemos el criterio de serie P, perdón, criterio del integral y como un agregado o un caso particular del criterio del integral, tenemos el criterio de la serie P y de la serie P logaritmo. Entonces, ¿en qué consiste el criterio de la integral? El criterio de la integral consiste en utilizar una integral impropia y dependiendo de la convergencia o divergencia de la impropia, así nosotros sabemos si la serie dada converge o diverge. Entonces, el teorema como tal o el criterio como tal dice, sea AN una sucesión de términos positivos. Recuerde, suponga que el término enésimo de la serie es f de n, donde f es una función decreciente, positiva y continua. Tres características. Función decreciente, positiva y continua. En este caso, como vamos a integrar, para probar que es decreciente, podemos usar el criterio de la primera derivada. Que es positiva, pues lo hacemos a pura inspección. Y que sea continua, pues también, ¿verdad? Lo hacemos a pura inspección. Para toda X a partir de un entero N. Entonces, la serie desde N mayúscula infinito de AN y la integral desde N mayúscula de f de X convergen o bien ambas divergen. ¿Qué dice la hoja de criterios para el criterio de la integral? El criterio de la integral me dice, dada la serie donde la n es una función mayor que o igual a cero, donde la función es continua, positiva y decreciente. Si la integral impropia, yo aquí tengo que es desde 1, pero en realidad es desde un n específico. Si esta integral impropia del tipo 1 converge, entonces la serie converge. Si la integral del tipo 1 diverge, entonces la serie diverge. En este caso, no hay suma. Esa es una. El otro criterio es el criterio de la serie P. Una serie P o una P serie es una serie de esta forma. Miren, aquí la pueden apreciar. Y esta va a ser convergente o divergente dependiendo del valor de P. Entonces, si revisamos la hoja de criterios, dice la serie P converge para P mayor que 1 y diverge para P menor que o igual a 1. Tampoco hay criterio para suma. Y la última es la serie P logaritmo. La serie P logaritmo es un ejemplo. Es un ejemplo de esta. Creo que aquí salen los ejemplos. Serie P logaritmo. ¿Dónde está? Aquí está, miren. Serie P logarítmica. La forma de la serie P logarítmica es esta. Y tiene la misma opción de convergencia. Converge para P mayor o igual a 1, perdón, para P mayor que 1, diverge para P menor que 1. Esa es la convergencia y esa es la serie P. La serie P, logaritmo, no sale en la hoja de criterios. Nunca la agregamos. Pero como es similar, ustedes solo cambian el n, lo ponen a la par y en vez de n escriben logaritmo natural de n. Eso es lo que tienen que tomar en cuenta. Cheque. Entonces son tres criterios prácticamente los que vamos a revisar en este momento. No sé si tienen alguna duda o algo. ¿No? Y ahorita vamos a revisar. Solo quiero ver si tengo algún otro.
una más aquí. Escucha. Cuando no ocupe el problema, lo voy a encontrar. Había visto uno que estaba bien bueno. Era tan bueno que dije, aquí lo voy a poner. Y claro, lo perdí. Tenía razón con lo del libro de Spinoza. ¿De qué usted? No sale sucesiones así como un tema completo Ujú. en los volúmenes de análisis. Sino que sale en el exclusivo. Ajá. Lo más que vi fueron sumas de Riemann, pero series como tal no sale. Interesante. Interesante. Bueno, vamos a trabajar esto si lo vuelvo a encontrar. Ah, espérenme que aquí. Que tengo aparte otros problemas que les voy a mandar de... Encontré otras telescópicas ahí más o menos intensas. Una que hay que hacer un arreglo bien interesante y en otra que hay que calcular una fracción parcial, pero esa fracción parcial, si no, lo perdí. A ver, ¿dónde lo puse? No está aquí. Esa fracción parcial va a depender de una letra, entonces, y ahí lo van a ver luego. Entonces estamos claros con el criterio, ¿verdad? Con el uso con el uso del criterio. Voy a salir primero de las series P y de la serie P logaritmo para quedarme con la integral, porque son más fáciles, ¿verdad? Vamos a ver en el libro que encontramos. O sea, los de las series P son fáciles de identificar. Por ejemplo, y ni hay que escribir nada, ¿verdad? Prácticamente. Tenemos el 15. Esta es una serie P. ¿Converge o diverge? Diverge. Diverge, ¿verdad? Diverge criterio de serie P. N menor que 1. Vale un medio. Aquí lo ven. Y aparte está multiplicada por 3. No es P. ¿Mm? Perdón, tiene razón. P. P menor que 1. Entonces, está multiplicada por un 3, ¿verdad? Pero eso ya sabemos nosotros que no nos va a afectar la convergencia o la divergencia. Esa es una. Con las series P por lo general las utilizamos en criterios de comparación, por lo mismo, porque son series de convergencia rápida. O sea que no tenemos que pensar tanto para saber si convergen o divergen. Por ejemplo, esta otra.
Bueno, no era este que tenía que usar. ¿Converge o diverge? ¿O no lo logran ver? P es 3 medios. Entonces tenemos menos 2, sumatoria, n igual a 1 infinito, 1, n a la 3 medios, ¿verdad? Converge o diverge entonces. Mayores que 1, converge, menores o iguales a 1, diverge. Converge. ¿Verdad? Seguro que converge. Mayor que 1, converge, menor que o igual a 1, diverge. Vamos bien. Converge. 3 medios mayor a 1. Criterio de serie P. Listo. Por ejemplo, bueno, ya sabemos 18, ¿verdad? Aquí no hay que hacer nada prácticamente. Aquí esta diverge, pero me interesa esta, la 19. Será serie P. Sí, ahí, bueno, dependía de dónde empezaba. ¿El qué, hijo? Digamos, ahí empieza en 2. No, No, no. ¿Qué pasa? Recuerde, si entonces, usted le quita términos a una serie y diverge, diverge. Si converge, converge. ¿A dónde ujú, afecta? En la ujú, suma, si es convergente. en la suma como tal. Ajá, correcto. Bueno, ahí logaritmo P sería -1. Correcto. Lo reescribimos, ¿verdad? Reescribimos esta solo para darle forma. Tenemos 1 entre n logaritmo de n a la -1. Entonces, por tanto, diverge criterio de serie P logaritmo. ¿Va? -1 es menor que 1. Perfecto. Vamos a ver qué otro. No, no tengo. Aquí a mano no hay otro de la serie P. Entonces quiero que. Bueno, aquí hay una serie P, pero esta es convergente, ¿verdad? Esta. Bueno, revisamos estas dos, miren.
¿Qué decimos de la 6? ¿Converge o diverge? Converge. Converge. Converge, ¿verdad? ¿Qué pasa, hombre? Serie P logaritmo. Y la segunda, esta, la número 8, ¿converge o diverge? Diverge. Diverge. Es la misma historia, solo que hay un número de por medio. Con un 2 afuera. Ajá, es la misma 19, solo que con un 2. Entonces la voy a reescribir. Sumatoria n igual 2 a infinito. 2 n entonces diverge. Diverge criterio de serie P logaritmo. Vamos a ver esta otra. Sumatoria desde n igual 3 finito de n más 1 n a la 4. Esta converge o diverge. Converge. ¿Por qué? Al separarlas sería 1 sobre n al cubo más 1 sobre n a la 4. Ujú. Permítame. Me dijo, ¿sí? Y las dos son convergentes por criterio de serie P, porque P es Correcto. mayor a 1 en las dos. Ambas convergen. Criterio serie P. Por tanto, converge, ¿verdad? Porque es suma de series convergentes. Cheque. Entonces ya vimos que el de la serie P y el de la serie P logaritmo no son nada del otro mundo. Entonces metámosle el diente al otro. Por ejemplo, esta. ¿Por qué razón
creen ustedes que deberíamos de aplicar el criterio de la integral? Pero quiero que vean solo el argumento. Bueno, pueden pensar en el infinito. Se me ha olvidado eso. Hacerles hincapié en que el primer criterio que revisamos es el del término enésimo. En el infinito el numerador va pi medios, el denominador va infinito y eso es cero. Uno sobre n cuadrado más uno es la derivada de tangente inversa. Ajá, y eso nos lleva a pensar en un cambio de variable, ¿verdad? En una integral. Ujú. Bueno, entonces ese es el sentimiento que ustedes tienen que tener cuando vean una serie que ustedes crean que es fácil de integrar. Tienen que arriesgarse a verificar la condición, ¿verdad? Entonces, una vez que ustedes identifican algo, si alguna operación, por ejemplo, en el caso de fracciones parciales que no les quede la forma de telescópica, ustedes pueden pensar, pucha, ¿y si integro esto? ¿Me explico? Entonces, detalles de ese tipo son los que nos salvan. Entonces, primero, sea f de x igual a tangente inversa de x sobre x cuadrado más 1, una función de variable real. Listo. Entonces, debe cumplir primero tres características. Debe ser positiva, continua y decreciente. F es continua porque el denominador no se anula. Ya que el denominador no se anula. F es positiva porque es la división de dos funciones que son positivas. Cheque. Ahora, ¿será cierto que la función es decreciente? Entonces calculamos la derivada. Si derivamos, tenemos la derivada del numerador por el denominador, nos va a quedar 1, ¿verdad? Menos la derivada del denominador por el numerador entre el denominador al cuadrado. Ahora, si notan esta expresión de aquí, ahí ya estamos trabados, ¿verdad? Porque la expresión esa no la podemos ni analizar nosotros. Entonces, hacemos uso de la inspección. Ustedes pueden, bajo las circunstancias que estamos, pueden graficar. Pueden graficar esta expresión. Grafican o grafican la función y se dan cuenta si es decreciente, ¿verdad? También. Esa es una forma, con la derivada. Entonces, la otra es, analizan la X. Cuando X comienza a crecer, la tangente inversa la va a acotar porque esta llega hasta pi medios. Pero el valor más pequeño que va a tener acotando esto de 2 tangente inversa es pi, y pi por x es mucho mayor que 1. Eso quiere decir que esta derivada es menor que 0. Bajo ese análisis o graficando tangente inversa de x entre x cuadrado más 1, también nos damos cuenta que tangente inversa se va a estacionar en el infinito, en pi medios, y el x cuadrado más 1 va a empezar a crecer sin límite. Entonces, a medida esto crezca, el denominador va a ir creciendo más, por ende, va a ser más grande que pi medios. Al ser más grande que pi medios implica que se va a ir acercando a 0. Pero el primer valor es pi cuarto sobre 2, o sea, pi octavos. Y todos los números que vayamos obteniendo a medida x comienza a crecer sin límite, van a ser menores, entonces la función es decreciente. Cheque. De cualquiera de esas formas ustedes analizan y ustedes escriben. Entonces, f decrece. Como es continua, positiva y decreciente, procedemos a calcular la integral. Calculamos la integral impropia de 1 más infinito
de ya vimos nosotros que esto es límite cuando b tiende a infinito de al hacer el cambio de variable me va a quedar u cuadrado entre 2, ¿verdad? O sea, un medio tangente inversa de x evaluado, bueno, al cuadrado, evaluado de 1 a b. Entonces, límite al cuadrado menos pi cuadrado sobre 16. ¿Y esto qué me va a quedar? Bueno, ahí no era x, miren, aquí era b. Esto es b. Entonces tengo pi medios al cuadrado es pi cuadrado sobre 4 menos 1 sobre 16. Eso es 3 sobre 16 por un medio. Esto queda 3 pi cuadrado sobre 32. Eso le da. Jóvenes, buenas, jóvenes. A menor a 1. ¿Cómo? Menor a 1. Menor a 1. Aquí no influye que sea menor a 1. 93. Me perdió. No sé en qué está. Da 0.93. No, pero ¿de qué nos sirve eso? Que sea menor que 1. Mi pregunta es, ¿converge la impropia o No diverge? sé, es que Recuerde que con el criterio del integral lo que nos interesa es saber converge. si la impropia converge o diverge. Entonces vemos que la integral impropia converge, ¿verdad? Porque me da un número. Por tanto, la serie converge por criterio de la integral. Cheque. ¿Estamos bien hasta ahí? Solo Sí. para terminar de entenderle, Ajá. Ajá. ¿cómo llegó usted a la conclusión que la derivada decrece? Bueno, lo podemos ver de dos formas, digamos. Uno es grafique el numerador.
grafique. Entonces se va a dar cuenta que a partir de cierta X esa función es negativa. Cheque. Esa es una. La otra es, sabemos que la tangente inversa es acotada. Esta. Acotada por pi medios. 2 por tangente inversa en el infinito va a ser pi. O sea que al final 2x tangente inversa de x va a ser equivalente a tener pi x. Pero eso es mucho mayor que 1, entonces esto es negativo. Ya, Ujú. gracias. Cheque. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a revisar este otro. Sumatoria n igual 1 a infinito n e a la menos n a la 2. Entonces vemos, si hacemos el cambio de variable en este exponente, tenemos el diferencial, ¿verdad? Entonces, sea f de x igual a x e a la menos x cuadrado, una función variable real. ¿Es continua la función? Sí, Sí, ¿verdad? Producto de funciones continuas en nuestro caso, continua. Entonces, f continua. La función es positiva. sí. Es Tomando positiva. valores positivos, pa. Sí, claro. Ujú. Es positiva porque la exponencial es positiva y la x también. Entonces, cumple, listo. Derivemos. La derivada que queda. Queda esto. Sí, puedes factorizar. Ujú. Entonces, factorizamos como usted me dice. Vemos que esta exponencial pues no nos va a generar nada, pero esta otra sí. Esto es mucho mayor que 1, menor que 0. Si no hacen la tabla de variación de signos con esta parte de acá, y se van a dar cuenta, implica que f decrece. Positiva, continua y decreciente. Procedo a calcular la integral. Integral de 1 a infinito de x e a la menos x a la 2.
Si hacemos un cambio de variable en el exponente, me va a quedar menos 1/2 de e a la menos x cuadrado evaluado de 1 a b. Menos 1/2 e menos b a la 2 menos 1. En el infinito, esto es menos infinito, ¿va? Infinito positivo, e a la menos infinito es 0. O sea que al final esto me va a dar 1/2. ¿De dónde salió ese 1, Lick? No, no era 0, perdón. No es 1, es E la a la exponencial. menos E a 1. la menos 1. Por, por alguna extraña razón me metí a rollo que era 0. Entonces tengo e a la Anda menos 1. nervioso, Lick. Sí, hoy soy yo. Entonces esto al final queda, 1 entre 2e. ajá. Entonces concluyo que converge la integral impropia. Por Lick, tanto, ¿sí? ¿no hay algún teorema, una versión del teorema de estricción para series? Para series no, para sucesiones sí. Sí, es que para límites y para convergencia de sucesiones sí la vimos, pero ¿por qué para sucesiones no hay? Porque no aplican, porque como nosotros no calculamos cotas, es para acotar la restricción. Vamos para sacar esos dos valores en el infinito. Bueno, en un límite, pues. Por eso no hay nada que, no hay algo que tenga que ver con restricción. Y ya en caso de que estemos sacando el límite de la suma parcial, Ahí podrían, bueno, dependiendo de lo que anden buscando, pues. Ahí podrían tener algún uso de restricción, pero pero no en la serie como tal. no, en la serie como tal, no. Bueno, ahí está. La serie converge por criterio del integral. Cheque. Vamos a hacer otro. Y les voy a dejar dos problemas. Ni me acuerdo por qué número voy. No les puse, va. Bueno, El cuarto. este es el 4. Sumatoria n igual 1 infinito de 2
Ahí, inténtenlo. Les doy 3 minutos para que intenten hacer algo de eso. Permítanme un segundito, me voy a levantar. Ya volví. ¿Cuál es la pregunta? Si converge. Sí, 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 siempre. Tenemos que calcular la suma. No, Solo porque determinar si esa, converge. porque esa no es ni telescópica ni geométrica y la asociación de sumas parciales no la podemos hacer. No, por eso, pero o sea, ¿cuál es la pregunta? Es que no, solo determine si la serie dada converge o diverge y encuentre esa suma siempre que sea posible. Ujú. Eso. Bueno, con el criterio del enésimo término se sabe que converge. No, con el del décimo término da cero y con cero no se sabe. Ah, no, la sucesión sería más bien. No, olvídelo.
Bueno, entonces definimos la función. Sea f de x igual 2, 1 más e a la x, ¿verdad? Una función de variable real. Ahora, f es positiva, porque es la división de 2 entre una exponencial. F es continua, porque no se anula el denominador nunca. Y derivo, y eso me queda menos 2e a la x, 1 más e a la x al cuadrado. Y esto es menor que 0. ¿Por qué? Porque toda la fracción es positiva y este menos la hace negativa. Eso implica que la función decrece. F decrece. Como decrece, entonces cumple las tres condiciones, positiva, continua y decreciente, y me voy a la integral impropia. Integro de 1 a infinito, 2, 1 más e a la x. Entonces, esto me va a quedar límite cuando b tiende a infinito de integral de 1 a b, 2, 1 e a la x de x. Esto es límite cuando b tiende a infinito de menos logaritmo natural, bueno, hay un 2, logaritmo natural de 1 más e a la menos x evaluado de 1 a b. Eso queda desintegral, ¿verdad? Y evalúo. En el infinito, esto es 0. Y esto me va a quedar 0 entonces. Al final es 2 logaritmo natural de 1 más e a la menos 1. Converge. Por tanto, la serie converge por criterio de la integral. Cheque. ¿Tienen alguna pregunta? Jóvenes. Buena. No. No.
Bueno, entonces aquí lo vamos a dejar. Al final, en la última página del PDF, les voy a incluir unos ejercicios para que los revisen para mañana de estos mismos criterios. Mañana vamos a trabajar los criterios de comparación y revisar algunos de los que les voy a dejar hoy si tienen duda, ¿verdad? ¿Sí que? Bueno, Pareciera que hay una pregunta en el chat. Vamos a ver. No, no hay nada. ¿Qué pasó? ¿Preguntaron en el chat o no? No me deja verlo. Bueno, entonces ahí seguimos mañana. Cuídense. Éxitos. Igual, Lick. Cheque, Lick.